Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para otro vídeo lleno de emoción, de noticias fresquitas y por supuesto, de ese toque especial que nos une aquí. Ya saben, si son nuevos por aquí, les doy una súper calurosa bienvenida. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que estoy segura les va a encantar. Prepárense para la envidia, pero de la buena. Porque hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que las vacaciones de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en los destinos que eligió el guapísimo actor turco para relajarse, para disfrutar, y bueno, para que nos dé un poquito de inspiración viajera. Ya saben que Can Yaman es un ícono, ¿verdad? No solo por su talento actoral, que es indiscutible, sino también por su estilo, su carisma y por supuesto por esa personalidad arrolladora que conquista corazones en todo el mundo. Y a todos nos encanta saber qué hace en su tiempo libre, ¿no es cierto? Donde se refugia del bullicio de los rodajes, de los eventos y de la fama. Así que si quieren descubrir cuáles fueron sus destinos secretos, donde se relajó y donde, seguramente, nos dejó a todos con la boca abierta, quédense hasta el final del vídeo. Porque les aseguro que vamos a desvelar detalles muy interesantes. Prepárense para viajar virtualmente con Can Yaman. Y antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles algo muy importante: si aún no están suscritos al canal, es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí cada semana les traemos las últimas noticias, análisis, curiosidades y por supuesto, mucho contenido sobre sus celebridades favoritas. Así que no se lo pueden perder. Suscríbanse ahora mismo y sean parte de esta gran comunidad. Gracias. Ahora sí, empecemos con el plato fuerte. ¿Dónde estuvo Can Yaman en sus vacaciones? Bueno, la información que tenemos es jugosa, y a medida que vamos avanzando, verán que el actor turco tiene un gusto exquisito por los lugares, y por la aventura. Según las fuentes y las fotos que hemos podido recopilar, Can Yaman ha elegido destinos que combinan a la perfección relax, lujo y por supuesto contacto con la naturaleza. Un cóctel perfecto para recargar energías. Y como ya mencioné, la envidia de la buena. Empecemos con el primer destino que nos dejó a todos con la boca abierta: Italia. Ya sabemos que Can tiene una conexión especial con Italia. De hecho, ha trabajado allí en varios proyectos, y parece que le encanta la cultura, la gastronomía y por supuesto, la belleza de este país. Durante sus vacaciones, se le vio disfrutando de algunas de las ciudades más emblemáticas, como Roma y Florencia. Imagínense. Paseando por las calles empedradas, admirando las obras maestras de arte y por supuesto, saboreando la deliciosa cocina italiana. Un sueño hecho realidad. En Roma, Can fue captado por los paparazzi y por algunos afortunados fans, recorriendo los lugares más icónicos. Desde el Coliseo, símbolo del Imperio Romano y testigo de siglos de historia, hasta la Fontana di Trevi, donde seguramente lanzó una moneda para asegurar su regreso a la ciudad. Imaginemos a Can con su estilo impecable mezclándose entre la multitud, disfrutando de la energía vibrante de la ciudad eterna. Una imagen que seguro muchos hemos soñado. Pero Roma es mucho más que monumentos históricos. Es el aroma del café recién hecho, el bullicio de los mercados locales, el sonido de las motos circulando por las calles estrechas. Es la dolce vita italiana en todo su esplendor. Y por supuesto, es la gastronomía. Can, como buen conocedor, seguro que disfrutó de las pastas frescas, las pizzas crujientes y los helados artesanales que hacen de Roma un paraíso para el paladar. Luego el viaje continuó hacia Florencia, la cuna del Renacimiento. Aquí Can se sumergió en el arte, la historia y la cultura que emanan de cada rincón de la ciudad. Visitó la Galería Uffizi, donde admiró las obras maestras de Botticelli, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Contempló la majestuosidad de la Catedral de Santa María del Fiore, con su impresionante cúpula diseñada por Brunelleschi. Caminó por el Ponte Vecchio, el único puente florentino que escapó de la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial, y se maravilló con las tiendas que lo adornan. Florencia es un museo al aire libre, una ciudad que respira arte en cada esquina. Y Can, con su sensibilidad y su curiosidad, seguramente supo apreciar la belleza y la riqueza cultural que ofrece esta joya italiana. No podemos evitar imaginarlo con una libreta en mano, tomando apuntes, inspirándose en la creatividad y la genialidad de los artistas florentinos.
Pero no todo fue arte y cultura en Italia. Can también buscó el relax y el contacto con la naturaleza. Y para ello eligió la espectacular Costa Amalfitana. ¡Qué maravilla! Imagínense las vistas espectaculares, las playas de ensueño y el ambiente relajado que se respira en ese rincón del mundo. Es un paraíso. La Costa Amalfitana es un tramo de costa italiana que se extiende a lo largo de la península de Sorrento, en la región de Campania. Es famosa por sus paisajes impresionantes, con acantilados escarpados que se elevan sobre el mar, pintorescos pueblos pesqueros encaramados a las laderas y playas escondidas de arena dorada. Can Yaman, sin duda, supo disfrutar de la belleza natural de la Costa Amalfitana. Se le vio navegando en yate por las aguas cristalinas, explorando las calas y las cuevas marinas, y tomando el sol en las playas más exclusivas. Imaginemos a Can con el pelo revuelto por la brisa marina, disfrutando de la libertad y la tranquilidad que ofrece este paraíso terrenal. Además de disfrutar del mar, Can también tuvo la oportunidad de explorar los pueblos de la Costa Amalfitana. Visitó Positano con sus casas de colores que se deslizan por la ladera, y Amalfi, la ciudad que da nombre a la costa, con su impresionante catedral. Paseó por las estrechas calles empedradas, descubrió tiendas de artesanía local y saboreó la deliciosa gastronomía italiana en los restaurantes con vistas al mar. La Costa Amalfitana es un destino que combina a la perfección el lujo, el relax y la belleza natural. Y Can Yaman, con su estilo de vida sofisticado, supo aprovechar al máximo todo lo que este paraíso italiano tiene para ofrecer. Pasamos ahora al segundo gran destino de Can Yaman, Turquía. Sí, su país natal. Aunque ya sabemos que Can viaja por todo el mundo por su trabajo, siempre es bueno regresar a casa, ¿verdad? En sus vacaciones se le vio disfrutando de la belleza de Estambul, su ciudad natal, explorando sus rincones históricos, visitando mezquitas y bazares, y por supuesto, saboreando la rica gastronomía turca. Estambul, la ciudad que une Europa y Asia, es un crisol de culturas, un lugar lleno de historia y encanto. Can, como buen estambulita, seguro que se sintió como en casa en esta ciudad mágica. Exploró el casco antiguo visitando la Mezquita Azul, con sus impresionantes azulejos, y la Basílica de Santa Sofía, un antiguo templo convertido en mezquita. Se perdió en el Gran Bazar y el Bazar de las Especias, sumergiéndose en el bullicio y la riqueza de los productos locales. Navegó por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia, admirando los palacios y las mansiones que se alzan a sus orillas. Estambul es una ciudad que despierta todos los sentidos. Es el aroma del té turco, el sonido del llamado a la oración, la vista de los minaretes que se alzan hacia el cielo. Es la calidez de su gente, la riqueza de su historia, la magia de su ambiente. Y Can, sin duda, supo apreciar todo esto. Pero Estambul no fue el único destino turco elegido por Can. También se rumorea que visitó otras regiones de Turquía, como la Capadocia. ¡Qué lugar tan mágico! Imagínense sobrevolando en globo aerostático, admirando los paisajes lunares y los famosos chimeneas de hadas. Una experiencia inolvidable. La Capadocia, con sus formaciones rocosas únicas en el mundo, es un destino que parece sacado de otro planeta. Los chimeneas de hadas, las casas excavadas en la roca, los valles llenos de colores, todo en la Capadocia es espectacular. Can seguramente se sintió fascinado por la belleza surrealista de este lugar. Se le pudo ver surcando los cielos en un globo aerostático, admirando el amanecer sobre los paisajes lunares, una experiencia que estoy segura, lo dejó sin aliento. Exploró las ciudades subterráneas, visitó las iglesias rupestres con sus frescos antiguos y se sumergió en la magia de este lugar único. La Capadocia es un destino que invita a la aventura, a la exploración y a la conexión con la naturaleza. Y Can, con su espíritu inquieto, supo aprovechar al máximo todo lo que este lugar tiene para ofrecer. Además de Italia y Turquía, Can Yaman también se ha dejado ver en otros destinos exóticos y llenos de encanto. Se dice que disfrutó de unas vacaciones en Grecia. Otro país con una belleza impresionante. Se le vio navegando por las islas griegas, disfrutando del sol, del mar cristalino y de la exquisita comida mediterránea. ¡Qué envidia! Grecia, la cuna de la civilización occidental, es un país con una belleza que cautiva a todos los que la visitan. Sus islas con sus playas de arena dorada, sus aguas cristalinas y sus pueblos pintorescos, son un paraíso para los amantes del sol, el mar y la buena vida. Can Yaman, sin duda, supo disfrutar de la belleza de Grecia.
Se le vio navegando por las islas griegas, explorando las calas y las playas escondidas, y disfrutando de la tranquilidad y la libertad que ofrece este paraíso mediterráneo. Visitó Santorini con sus casas blancas y azules que se aferran a los acantilados, y Mykonos, con sus playas de arena fina y su ambiente cosmopolita. Paseó por las estrechas calles empedradas, descubrió tiendas de artesanía local y saboreó la deliciosa comida griega en los restaurantes con vistas al mar. Grecia es un destino que combina a la perfección el relax, la aventura y la belleza natural. Y Can Yaman, con su espíritu aventurero, supo aprovechar al máximo todo lo que este país tiene para ofrecer. Y para los amantes de la aventura, se rumorea que Can también se aventuró en algunos destinos de naturaleza. Se dice que le encanta el senderismo, los deportes acuáticos y, en general, estar en contacto con la naturaleza. Una faceta muy interesante de este actor. Aunque no tenemos detalles específicos sobre los destinos de naturaleza que visitó Can, sabemos que es un hombre que disfruta de la aventura y del contacto con el medio ambiente. Es muy probable que haya explorado montañas, bosques y ríos, practicando senderismo, kayak o cualquier otro deporte que le permita conectar con la naturaleza. Esta faceta de Can Yaman es muy interesante, ya que nos muestra un lado más personal y cercano del actor. Un hombre que, además de disfrutar del lujo y la fama, también valora la simplicidad y la conexión con la naturaleza. En resumen, las vacaciones de Can Yaman fueron una combinación perfecta de relax, lujo, aventura y contacto con la naturaleza. Eligió destinos que le permitieron desconectar del trabajo, disfrutar de la belleza del mundo y recargar energías para sus futuros proyectos. Un ejemplo a seguir. Ahora hablemos un poco de lo que pudimos ver a través de las redes sociales. Ya saben, las fotos, los vídeos, los pequeños fragmentos de su vida que nos permiten asomarnos un poco más a su mundo. En las fotos que pudimos ver, Can Yaman se mostraba relajado, sonriente y disfrutando al máximo de sus vacaciones. Se le veía compartiendo momentos con amigos y familiares, explorando lugares nuevos y, en general, viviendo la vida al máximo. Las redes sociales, como Instagram, nos han permitido ser testigos de los momentos más destacados de las vacaciones de Can. Vimos fotos de él disfrutando de la playa, paseando por las ciudades, probando la gastronomía local y, sobre todo, sonriendo y disfrutando de la vida. En estas imágenes pudimos apreciar el estilo impecable de Can, su elegancia innata y su capacidad para lucir bien en cualquier situación. Vimos fotos de él con amigos, con familiares, y con algunos afortunados fans que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Las redes sociales nos permitieron, aunque sea de forma virtual, compartir con Can sus experiencias, sus emociones y sus momentos de felicidad. Y esto, amigos, es algo que valoramos mucho. Una cosa que siempre llama la atención es su estilo. Can siempre luce impecable. Ya sea en traje de baño, en ropa casual o en un atuendo más sofisticado, siempre sabe cómo destacar y cómo lucir elegante. Y eso, amigos, es un plus. El estilo de Can Yaman es un tema que siempre genera interés y admiración. Es un hombre que sabe combinar la elegancia con la comodidad, la sofisticación con la sencillez. Siempre luce impecable, ya sea en un traje de diseñador, en ropa casual o en un atuendo deportivo. Su estilo es versátil, adaptable a cualquier situación y a cualquier lugar. Sabe elegir las prendas adecuadas, los colores que le favorecen y los accesorios que complementan su look. Y sobre todo, sabe llevarlo con naturalidad y con confianza. El estilo de Can es una inspiración para muchos. Un hombre que nos demuestra que la elegancia no es solo cuestión de dinero, sino de buen gusto y de saber cómo sacar el máximo partido a tu imagen. Y también pudimos notar que Can Yaman es un hombre de gustos variados. Le gusta la cultura, la historia, la gastronomía, la naturaleza, los deportes. Un hombre completo. Y eso es algo que admiramos. La variedad de intereses de Can Yaman es algo que lo hace aún más atractivo y fascinante. Es un hombre que se interesa por la cultura, la historia, la gastronomía, la naturaleza, los deportes y, por supuesto, el arte y el espectáculo. Esta diversidad de intereses demuestra que es un hombre con inquietudes, con curiosidad y con ganas de aprender y de descubrir cosas nuevas. Un hombre que, además de ser un gran actor, es una persona completa, con una vida rica y variada. Pero, ¿qué podemos aprender de las vacaciones de Can Yaman? Bueno, en primer lugar, que es importante tomarse un tiempo para uno mismo, para descansar, para disfrutar y para recargar energías. El trabajo es importante, pero también lo es el bienestar personal.
Las vacaciones de Can Yaman nos enseñan la importancia de cuidar nuestro bienestar personal. Es fundamental tomarse un tiempo para descansar, para desconectar del trabajo y de las responsabilidades, y para recargar energías. Las vacaciones son una oportunidad para hacer lo que nos gusta, para disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos y para explorar nuevos lugares. Son una inversión en nuestra salud física y mental, y nos permiten volver al trabajo con más motivación y con más energía. En segundo lugar, que el mundo está lleno de lugares maravillosos por descubrir. No importa si es un destino exótico o un lugar más cercano, lo importante es salir de la rutina, explorar y vivir nuevas experiencias. Las vacaciones de Can Yaman nos inspiran a explorar el mundo, a salir de nuestra zona de confort y a descubrir nuevos lugares. El mundo está lleno de maravillas por descubrir, de culturas diferentes, de paisajes impresionantes y de experiencias inolvidables. No importa si nuestro presupuesto es limitado o si tenemos poco tiempo. Siempre hay opciones para viajar y para explorar. Lo importante es tener ganas, ser curiosos y estar abiertos a nuevas experiencias. Y en tercer lugar, que la vida es para disfrutarla. Hay que aprovechar cada momento, rodearse de las personas que queremos, hacer lo que nos gusta y en general, ser felices. Y eso es lo más importante. Las vacaciones de Can Yaman nos recuerdan que la vida es para disfrutarla. Hay que aprovechar cada momento, rodearse de las personas que queremos, hacer lo que nos gusta y sobre todo, ser felices. La felicidad no es un destino, sino un camino. Es algo que construimos día a día con pequeñas acciones, con momentos especiales y con la compañía de las personas que amamos. Las vacaciones son una oportunidad para conectar con nosotros mismos, para disfrutar de la vida y para recargar energías. Son un recordatorio de que la felicidad está en las pequeñas cosas, en los momentos sencillos y en la capacidad de disfrutar de cada día. Así que, ya lo saben, amigos. Si están buscando inspiración para sus próximas vacaciones, tomen nota de los destinos de Can Yaman. Italia, Turquía, Grecia. Hay opciones para todos los gustos. Pero sobre todo, recuerden que lo importante es elegir un destino que les permita descansar, disfrutar y recargar energías. Y ahora, amigos y amigas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por las vacaciones de Can Yaman y que se hayan divertido tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes estas curiosidades y, sobre todo, inspirarlos a viajar y a disfrutar de la vida. Pero antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos visto hoy. Descubrimos los destinos elegidos por Can Yaman para sus vacaciones: Italia, Turquía, Grecia y, por supuesto, algunas aventuras en contacto con la naturaleza. Vimos cómo disfrutó de la cultura, la gastronomía y el relax en cada uno de estos lugares, y por supuesto, aprendimos la importancia de tomarse un tiempo para uno mismo y para disfrutar de la vida. Un ejemplo a seguir. Así que para recapitular, amigos y amigas, hemos hecho un viaje virtual por las vacaciones de Can Yaman, descubriendo los destinos que eligió para relajarse y disfrutar. *** Italia *** Roma, Florencia, Costa Amalfitana. Un recorrido por la historia, el arte, la cultura y la belleza natural. *** Turquía *** Estambul y Capadocia. Un regreso a sus raíces, explorando la magia de su país natal. Grecia las islas griegas. Disfrutando del sol, el mar y la buena vida. Naturaleza senderismo, deportes acuáticos y aventura. Un contacto con la naturaleza para recargar energías. Hemos visto cómo Can Yaman, a través de sus redes sociales, nos ha permitido asomarnos a su mundo, a su estilo y a sus intereses. Hemos aprendido que es importante tomarse un tiempo para uno mismo, para descansar, para disfrutar y para vivir nuevas experiencias. Y que la vida es para disfrutarla al máximo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles la importancia de interactuar con nosotros y con la comunidad. Ahora sí, muchísimas gracias por ver el vídeo, por acompañarnos en esta aventura y por ser parte de esta gran comunidad. Su apoyo es muy importante. Y ahora es el momento de interactuar. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustaría visitar alguno de los destinos de Can Yaman? ¿Cuál es su destino de vacaciones soñado? ¿Qué es lo que más admiran de Can Yaman? ¿Cuál es su estilo de viaje preferido? Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber sus opiniones y experiencias. ¿Han estado en alguno de estos lugares? ¿Qué consejos darían para visitar alguno de estos destinos? Compartan sus historias y conocimientos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darme un gran like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Muchísimas gracias por todo. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. No se olviden de sonreír y de disfrutar cada día. Hasta la próxima.